Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La otra vez oía yo un niño peleando con su hermano pequeño. Estaban jugando y el niño pequeño, el hermano menor, lo regañaba y lo mandaba al cuarto, que se encerrara en el cuarto y que era una orden. Entonces la mamá le dijo, no, tú no tienes por qué mandar a tu hermano mayor porque tú no eres autoridad para él. Entonces sacó al niño pequeño y el niño volvieron otra vez a jugar y esto nos muestra un poco que como nosotros, siendo seguidores de Cristo, la realidad de nuestra naturaleza imperfecta y esa inclinación al pecado puede adquirir como una autoridad falsa, como la del hermanito, que yo soy el que mando y yo le ordeno. El pecado nos puede aturdir o nos puede amenazar con dominar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, y nos puede desanimar un poco. Pero es que nosotros, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida espiritual. Nosotros pasamos de la muerte a la vida, pasamos de esa muerte del pecado a la vida con Cristo. Entonces, esa amenaza ya no existe. Por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos vida y muerte al pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no nos puede mandar, ya no nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay tentaciones y hay inclinaciones que, teniendo a Cristo en nuestro corazón, nos puede llamar la atención. Pero ya tenemos ese discernimiento espiritual, tenemos al Espíritu Santo que nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros estamos más pegados de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la gloria de Dios y de lo que son
las normas de una vida santa, como nos dice el Señor en Colosenses, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, que hemos resucitado con Cristo. Entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, y nos concentremos con atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque estamos muertos al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de nosotros, se manifieste, entonces también se van a manifestar con Él en gloria. Nos vamos a manifestar con Él en gloria. Entonces tenemos que hacer morir todo lo que es de la naturaleza pecaminosa, que es la inmoralidad sexual, que es de las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, que eso lo practicábamos antes de Cristo, pero ya no somos así, ya estamos muertos al pecado. También nos dice el Señor que muramos en todo lo que es el enojo, la ira, la calumnia, el lenguaje obsceno, que dejemos de mentirnos unos a otros, que comencemos a vivir en Cristo. Entonces ya nuestro pecado, ese pecado que antes teníamos, ya no nos domina. Ya el que nos domina, el que tiene autoridad en nosotros, es el Señor Jesucristo. La gracia de Cristo nos capacita para vivir como le agrada a Dios y transmitirle al mundo ese poder transformador, porque es Él el que cambia y renueva nuestra mente por medio de su palabra. Entonces ahora vivimos en la gracia y la presencia de Cristo, y Él controla nuestra vida, nos libera de esa esclavitud al pecado. Vivamos con libertad en Cristo, con toda la confianza de que Dios es el que domina nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro temperamento, nuestra voluntad. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Entonces, hoy queremos, en el nombre de Cristo Jesús, darte gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por lo que hiciste, Señor, porque nosotros vivimos por gracia, vivimos por todo lo que tú hiciste en esa cruz. Tú venciste la muerte y venciste todo el poder de Satanás para que nosotros pudiéramos tener una vida espiritual contigo. Nosotros ya no vivimos por ley, sino por gracia. Vivimos llenos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por el trabajo en la cruz. Gracias por ese sacrificio. Gracias por habernos rescatado. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te pedimos, Padre Celestial, que examines nuestro corazón. Si hay pecados ocultos que todavía no te hemos confesado, te pedimos, Padre Santo, que nos los reveles, porque queremos es estar pegaditos de ti, concentrados en las cosas tuyas, en las cosas de arriba. Queremos que esa naturaleza nueva que tú nos has dado, Señor, sea llena de tu Santo Espíritu. Queremos vivir de una manera santa, pura, libre de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.